Mi nombre es Angélica Bernabé, soy directora del Centro Especializado en Tartamudez en Perú. Soy una persona con tartamudez también. Y bueno, hoy estamos aquí hoy estoy aquí junto a Ana Karina y a Diana, que ya se van a presentar ahorita. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Yo soy Diana Yay González, soy terapeuta del lenguaje, especializada en tartamudez, profesora del curso que estamos dictando junto con Fluir Más, con Ana Karina, con ILD y bueno. Bueno, me presento yo ahora, soy Ana Karina Espinosa, soy fonoaudióloga, directora de Fluir Más, abordaje clínico de la tartamudez en Chile, y también dictamos, obviamente, como dijo Diana, en conjunto dictamos el curso con el Centro Especializado en Tartamudez, el Instituto de Lenguaje y Desarrollo de Madrid y Fluir Más. Así que estoy muy contenta de estar acá. Así que bueno, ahora sí vamos a hablar de tartamudez, que sabemos que es lo principal. Vamos a comentarles un poco cómo va a ser la estructura de hoy. En las dos charlas anteriores, nosotras hablamos principalmente de mitos, de cosas súper puntuales sobre la tartamudez, pero esta vez, debido a que nos quedaron muchas preguntas sin responder, hemos dedicado este espacio únicamente a responder preguntas. Así que cada una de nosotras va a ir leyendo una pregunta que va a encontrar que nos pueden dejar en el chat de Facebook, en el chat de esta transmisión en vivo, y ahí nosotras vamos a ir leyendo cada una y vamos a ir respondiendo y comentando entre todas. Así que bueno, este es el momento en el que por favor nos pregunten todo lo que quieran, que vamos a dedicar toda esta hora a responder todas sus dudas. Hay gente que está pidiendo un poco más de información sobre el curso, por lo que puedo leer. Quizás se puede explicar la modalidad. Tú eres la experta en esto, Angélica. Sí, de hecho es un curso que al comienzo tenía la modalidad semipresencial, pero debido a la situación actual hemos cambiado a la modalidad virtual. Entonces, evidentemente la fecha se cambió, se añadieron más clases en tiempo real, los costos disminuyeron, y bueno, tenemos todo un PDF con toda la información y nos pueden enviar un mensaje, nos pueden dejar su mail si prefieren que se lo mandemos por ahí, y nosotros con gusto se lo vamos a enviar. Sí. Yo leo por aquí una primera pregunta. Uh-huh. De Cene Burnes. Nos dice, hola, quisiera saber a qué edad se puede diagnosticar con tartamudez y cuáles son los primeros síntomas. Ana Karina, ¿te gustaría empezar a responder esto? Sí. Bueno, Cene Burnes, no sabemos, yo no sé por lo menos de dónde eres, pero bienvenida a esta charla. Tu pregunta es una pregunta súper interesante porque a todos nos genera mucha incertidumbre cuando empezamos a trabajar con tartamudez, el saber a qué edad podemos diagnosticarla y cómo identificar los primeros signos en los niños. La tartamudez suele empezar entre los 2 y los 4 años y se puede diagnosticar así de temprano. Es decir, una vez que aparece, ya podemos darnos cuenta a través de los primeros síntomas, como mencionas tú, cómo es la presencia de cierto tipo de disfluencias que ocurren en los casos de tartamudez. Por ejemplo, estas disfluencias típicas de la tartamudez son los bloqueos, como cuando nos sale la palabra. Tenemos las prolongaciones como mañana, cuando alargamos un sonido. También está la repetición de sonidos, como por ejemplo cuando yo digo voy a ir a comprar, tenemos la repetición de sílabas dentro de una palabra, como por ejemplo hoy está nublado, y también la repetición de palabras de una sílaba, como cuando los niños dicen yo fui al colegio.
Esos son los signos primarios que nos tienen que dar una alerta de que este comportamiento disfluente del niño tiene ciertos signos de tartamudez. Ahora, Diana, obviamente, puede complementar con otras claves también para lo que es el diagnóstico, o para darse cuenta en realidad. Claro, creo que uno de los puntos más importantes cuando encontramos a un niño que está pasando algo con su manera de hablar es identificar cómo se está sintiendo, porque muchas veces llega el papá a consulta y puede también que dentro de consulta el especialista no llegue a notar esos signos de alarma, pero si un papá está preocupado hay que tener en cuenta que debemos darle importancia a esa preocupación. Una de las principales características de la tartamudez es su variabilidad, entonces puede ser que en consulta no se presente. Y es muy importante que en este sentido uno pida a los padres videos, algún registro que tenga. Entonces la fuerza o la lucha que puede hacer un niño pequeño cuando está hablando es una de las principales características que debemos de tener en cuenta, porque va a denotar de que el niño se está esforzando, de que no hay naturalidad cuando está hablando. Entonces, esto es lo que vamos a poder identificar de una manera bastante clara cuando un niño está presentando disfluencias atípicas. Genial. Había otra pregunta, pero por alguna razón se la perdí y no me deja ver las anteriores. Era una que preguntaba cuáles son las herramientas que se pueden usar para las evaluaciones y el diagnóstico de tartamudez. Bueno, creo que principalmente se toma con el SSI-4, que es la prueba que va a medir todas, que es una prueba que se encarga de medir la frecuencia de las influencias, la duración, etc. De hecho, sé que están trabajando en el SSI-5, pero aún no se sabe cuándo será público. Y bueno, otra que también es súper buena y que ya no es únicamente para el habla, sino que involucra lo que son los sentimientos, actitudes y eso, y ello es el OASES, que es de Scott Yarus, y están trabajando y sé que ya pronto van a publicar la versión en español, Ya así que está. está súper bueno. Acá estamos esperando que la publiquen para adquirirla inmediatamente, y eso también es súper, súper bueno. Algo importante, Angélica, que complementar con la información respecto de las herramientas de evaluación, es que no existen test específicos para medir toda la complejidad que implica la tartamudez. Lamentablemente existen pautas para medir distintas habilidades o distintas diferencias características que tiene la tartamudez en una persona, pero no existe una única prueba. Así que uno, teniendo la base teórica, y por eso es importante la definición de la tartamudez y el marco teórico en el que uno se base, podemos hacer una evaluación completa e integral de quien tartamudea, recordando que la tartamudez va mucho más allá que los aspectos que se ven, como son la atención física y las repeticiones, por ejemplo. Sí, definitivamente no es que haya una prueba y esta es como que la prueba mágica que me va a decir cómo es la tartamudez del usuario con el que trabajo, no hay. Pero lo que tenemos son distintas herramientas que nos van a servir para ver cuáles las características que tiene esta persona. Y bueno, igual, de hecho, también hay muchísimos cuestionarios más que son de gran complemento. Muchísimos, muchísimos. De hecho, hay cuestionarios incluso que se encargan de ver el tema de los casos de las personas que tienen la tartamudez encubierta, ver todo ello. Entonces, es toda una gama. Pero como le decía, y como decía Ana, que no es súper importante, no es que haya uno que evalúe tartamudez y todo lo que implica. Entonces tenemos que tomar ahí distintas herramientas. Ana Karina, no sé si te gustaría leer otra pregunta. Sí, aquí lo que siempre preguntan es Constanza González. Nos pregunta, ¿qué autor o qué libro recomiendan leer sobre intervención en tartamudez en escolares? Una de las personas que en español ha escrito específicamente hablando de escolares es Alicia Fernández Zúñiga. Ella tiene un libro
muy bueno, muy completo, que se llama Tratamiento de la tartamudez en niños. Viene un libro con un cuadernillo de actividades además. Esa es una herramienta muy buena para, sobre todo para ordenar un poco cómo es la terapia, la intervención en niños pequeños. También en escolares podemos encontrar a Scott Yarus. Él es un excelente autor, tiene unas guías prácticas en inglés que uno puede obviamente visitar en su página web y comprar. También como autor, a mí me gusta en lo personal Barry Guitar. Creo que su línea de tratamiento también aborda las distintas edades y también se encarga de explicar un poco cómo es la intervención en escolares, ¿sí? Eso podría ser como algunas de los autores que a mí me gustan en lo personal. Sí, de hecho, igual siempre los libros, bueno, los principales libros van a estar en inglés. Como mencionaba, a mí mi favorito es Scott Yarus porque tiene una colección increíble de libros y es muy, muy bien explicado. Sé que tiene algunas partes de sus libros, por así decirlo, traducidas al español y que están en su página web. Y eso también les va a ayudar bastante. Ahí regresó Diana. Sí, se nos había ido por un segundo. Hola, disculpen, problemas técnicos. Sí, además se me olvidó mencionar, Angélica, a Beatriz Bien de Tusset. Ella tiene un libro muy completo sobre tartamudez y clattering y ahí también aborda la tartamudez en todas las edades, poniendo énfasis también en la importancia de la intervención en los padres, en la familia, en el contexto. Sí, 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 ella también es una muy buena autora y ese libro también es súper, súper bueno y bastante como completo, es como así de full información y Sí, está bastante bueno. Chicas, por alguna razón no me cargan los comentarios en Facebook, así yo que los tengo. Yo los tengo, Yo sí así los que veo puedo también. ya, ir, por favor. Voy le voy a... disculpa, le voy poniendo me gusta a los que ya respondimos, ya. para que no se nos pasen. Diana, te hago una pregunta. ¿Existe solo un tipo de tartamudez? Dime. Mariluna nos pregunta. Bueno, en realidad vamos a ver todo esto a quienes se animen a estar en el curso, en el primer módulo. Cuando hablamos de tartamudez, también hay algunos tipos de tartamudez o una pseudo tartamudez que es importante conocer e identificar adecuadamente para poder discernir si se trata de una tartamudez o está pasando otra cosa, porque muchas veces se presentan características muy similares, pero las causas pueden ser otras. Entonces, no sé si ya lo mencionó porque me fui, ya lo mencionó Ana Karina, pero tenemos, por ejemplo, la pseudotartamudez, no la tartamudez psicogénica también, las causas son otras. Entonces, hay mucho detrás de esto para poder entender de dónde surge cada una, pero podríamos decir que sí hay otros tipos de tartamudez. Ujú. Excelente. Tenemos que recordar también que dependiendo del origen, podemos encontrar también estas otras tartamudeces, como decimos nosotras. ¿Sí? Aquí tengo otra. Bueno, dice la tartamudez, ¿en cuántas sesiones se puede tratar? Esa es la Ay, qué pregunta del pregunta tan millón. compleja. Y Es bastante la común pregunta también. que siempre hacen los papás cuando llegan a consulta, ¿no? No solo los papás, los adultos también que tartamudean dentro de consulta. Esta es una de las preguntas más frecuentes. En realidad es bastante complicado poder responder a esto porque cuando uno empieza a trabajar con un plan de intervención bien estructurado y bien diseñado en función a las características de cada usuario, precisamente es muy variable porque depende de las características de cada usuario, como le estoy mencionando, del tiempo de tartamudez, de la disposición de trabajo que hay de parte del usuario, de parte de la familia, del entorno que la acompaña. En realidad son muchísimos factores y es algo que, para lo cual no hay una media. Esto va a depender muchísimo de cada usuario. Ujú. Además, tenemos que considerar que la tartamudez es una condición. Es decir, es algo que nos va a acompañar toda la vida. Va a haber momentos en los que se va a requerir intervención para que el niño, el escolar, el adolescente, el adulto aprenda a vivir de una forma más sana su tartamudez
y va a haber otros momentos en que la intervención no va a ser necesaria. Entonces, muchas veces la idea no es tener a la persona toda la vida en tratamiento, sino que ayudarlo también a lidiar con estos momentos puntuales en donde va a estar un poquito más complicado. Y como decía Diana, las sesiones pueden ser muchas, pueden ser pocas, siempre va a depender del usuario, de su objetivo también, porque los objetivos terapéuticos se hacen en conjunto con la persona que tartamudea y su familia. E incluso pueden ser intermitentes también. De pronto el usuario llega a consulta, se hace ciertas técnicas, estrategias con las cuales se siente más cómodo con su manera de hablar, y se va, y puede sentir la necesidad de volver de pronto para una entrevista, para prepararse para una entrevista laboral, para alguna situación en concreto. Entonces, en realidad, esa pregunta, como lo dice Ana Karina y como lo digo yo, no podemos tener una media de cuántas sesiones son. Uh-huh. Aquí Sí. tengo otra. Sigo leyendo yo las preguntas porque parece que las veo y ustedes las responden. Las vamos complementando entre todas. Aquí CN, que ese es su nombre, dice: el diagnóstico diferencial entre disfluencia evolutiva del desarrollo y tartamudez ya patológica. Aquí lo primero que a mí me gustaría decir y explicar es que la tartamudez no es algo evolutivo, no le pasa a todos los niños que empiezan a hablar, sino que ocurre en el 5% de la población. Eso es un dato importante porque muchas veces nos hace cometer el error de no darle importancia a un niño porque es pequeño y empieza a tartamudear, aun cuando sus disfluencias sean típicas de la tartamudez, o aun cuando el niño se complique y los padres también lo estén pasando mal con esta situación en donde la comunicación se ve afectada. Entonces, muchos terapeutas y muchos médicos en general lo que dicen es: espere, tranquilo, se le va a pasar, es parte normal del desarrollo. Siempre nuestra visión, lo hemos compartido con Angélica y con Diana, es realizar una evaluación temprana, lo más temprana posible, porque tenemos que, además de ver las características de esta forma de disfluencias que tiene el niño, tenemos que identificar la historia clínica, cómo ha vivido la tartamudez, si existen antecedentes familiares de tartamudez y otras cosas, ¿sí? Ahora, aquí, no sé si tú, Diana o Angélica, quieren complementar respecto del término tartamudez del desarrollo, por ejemplo, que Me también estoy yendo otra vez. es otra cosa que genera un poco de complicación en términos de nombres de diagnóstico. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Ya, parecía que me estaba yendo otra vez. Bueno, en realidad bastante completa la respuesta de Ana Karina. Yo solamente quisiera volver a ponerle énfasis en que para mí el consejo que podría dar a los padres o a los terapeutas que tienen a un niño en edad temprana y que ven que está pasando algo con su habla es prestarle atención a esa dificultad que él presenta en ese momento. O sea, de alguna manera no es poner en un segundo plano el diagnóstico, pero sí centrarnos mucho en qué es por lo que está pasando ese niño en ese momento. Porque definitivamente si evidenciamos algunas disfluencias atípicas es que el niño probablemente está haciendo fuerza para hablar, que necesita algún recurso o alguna ayuda quizás a nivel externo para que pueda hablar con más facilidad. Creo que en eso deberíamos centrarnos. El diagnóstico es importante, sí, pero es más importante darle los recursos para que pueda hablar cómodamente. Entonces, en ese sentido nos centramos mucho en el niño y dejamos para después la preocupación de un diagnóstico. O sea, hay que darle en ese momento las herramientas que el niño necesita. Uh-huh. Ahora ya puedo ver las preguntas nuevamente. Bien. Yo puedo ver desde un punto y ya no más, antes me salía. Sí, a mí también me pasó lo mismo. Pero bueno, acá, que es la primera que me sale, es Zenaida que nos comenta que hay un caso de un niño. Igual, eso también que me olvidé aclarar. Responder sobre casos específicos es
complicado debido a que no conocemos la historia detrás. Nosotros podemos dar, podemos responder de forma un poco más general, por decirlo así, pero casos específicos es bastante complicado porque no sabemos cómo va, cuál es bueno, cómo es la relación con los padres, cuál es el entorno del hogar, de la escuela, etcétera. Pero bueno, eso era importante aclarar y que se me pasó al inicio, disculpen. Pero bueno, igual en líneas generales, Zenaida nos comentaba de que hay un niño que tiene tartamudez y que uno de los padres no quiere hablar sobre tartamudez con el niño y la madre sí. Bueno, como decía, hay que ver cuál es el caso particular de ese niño, pero en líneas generales sí se recomienda hablar sobre tartamudez con los hijos. ¿Y esto por qué? Porque de alguna forma nosotros les vamos a dar ese espacio seguro, y somos bueno, los padres son las personas encargadas de dar ese espacio seguro a los niños para que puedan hablar sobre ese tema. Bueno, antes incluso se pensaba de que no había que tocar el tema de la tartamudez con los niños, porque si no eso iban a hacer que se den cuenta y que puedan tartamudear más. Ahora se sabe que eso no es cierto, y las mejores personas que pueden hablar sobre tartamudez con los niños son los padres, porque es mejor que los niños sepan exactamente lo que les pasa de los padres o del terapeuta, de la terapeuta de habla, que está viviendo el caso, a que sepa que tiene algo, por así decirlo, porque recibe burlas en el colegio y ello. Entonces, la tartamudez es un tema que sí se tiene que hablar en casa, y para ello también va a ser necesario el acompañamiento del profesional que pueda explicarles a los padres qué es la tartamudez y hacer que los padres sean unos expertos en el tema para que puedan ayudar correctamente a su hijo. Exactamente. Quería complementar porque había otra pregunta en donde siempre es como la pregunta del millón, creo yo. Cuando uno en la universidad quizás estudió algo relacionado con tartamudez y mencionaban esto que Angélica estaba comentando ahora, que uno no tenía que hacer consciente, entre comillas, a este niño de la tartamudez, que no hay que hablarle de lo que le pasa, porque finalmente el niño se sentiría peor o podría ser contraproducente con la intervención. En mi lineamiento personal, en mi práctica clínica y también con los autores que yo me guío, siempre se habla de que cuando la familia toma la tartamudez con naturalidad, cuando se entiende que la tartamudez es una forma distinta de hablar sin una connotación negativa, el niño también crece mucho más libre de poder tartamudear sin hacer evitaciones. Y las evitaciones son las que nos llevan a que la persona que tartamudea lo pase mal en la vida. Respecto de si un niño pequeño es consciente, el niño pequeñito que está hablando y se tapa la boquita, o el niño que va a decir y después se calla, obviamente sabe que hay algo que le está ocurriendo en su habla. No sabe que el término es tartamudez, no sabe de qué se trata, pero sí es consciente de que hay algo que no está muy bien, que hay algo que le está incomodando a su comunicación. Entonces, hacernos los locos, no poner atención, no es la solución. Es mejor decirle al niño quizás, parece que está saliendo un poco difícil, no te preocupes, en realidad escucharlo como cualquier otra persona que está hablando, pero no esconderlo, no hacerlo un tabú. Muchas veces eso es lo primero que uno trabaja en las sesiones cuando llegan niños pequeños. Y es una de las complicaciones para gran porcentaje de la población de padres, el hecho de hablar de tartamudez con naturalidad, de poder quitarnos como padres también esa mochila que llevamos en la espalda de que la tartamudez es algo malo, es difícil. Es parte también de trabajo fonodiológico, de empoderar a los papás, que ellos sepan la importancia de quitarle esa negatividad a la tartamudez, porque finalmente es algo que está allí, que hay que aprender a manejar, hay que brindarle las estrategias, los recursos, pero es algo que está allí y que no hay por qué tenerle tanto miedo, no hay por qué encasillarlo como algo negativo.
Sí, y justo también en nuestra charla anterior comentamos eso de que, bueno, definitivamente muchos padres tienen miedo y se preocupan y se asustan incluso cuando su niño pequeño empieza a tartamudear. Y también, bueno, también tenemos que reconocer que son sentimientos completamente válidos, sobre todo si no ha habido una experiencia de una persona con tartamudez. Entonces, que como rol del terapeuta que esté llevando el caso del niño o niña, va a ser importante explicarle ello a los padres y, bueno, evitar que luego los padres le puedan tener, por así decirlo, algunas conductas que no van a favorecer su habla, como interrumpirlo cuando hable, completarle las frases, decirle que se calme, que respire, que piense lo que va a decir, porque sabemos que ello no contribuye a la fluidez del habla. Entonces, es un trabajo bastante complejo, definitivamente, pero, pero muy importante de trabajar también. Ujú. Quiero también agregar que haya o no haya un caso previo o no se conozca a una persona que tartamudea dentro del entorno familiar, siempre para un padre o una madre, un niño que tartamudea va a ser una situación difícil. Incluso aunque esté familiarizado con ese tema, con el tema del lenguaje. Siempre va a ser una situación difícil, algo que no se espera uno. Y es totalmente válido cualquier emoción, cualquier dificultad que los papás presenten, incluso cualquier negación, es comprensible hasta cierto punto. El trabajo del especialista está allí, pero muchas veces se requiere más que eso. Entonces, en este caso yo sí recomiendo que los papás, los familiares busquen espacios, porque hay espacios de grupos de apoyo, en Perú tenemos, en Chile también hay, buscar estas comunidades que son un aporte realmente valiosísimo donde los familiares, los padres, los abuelos, las parejas de las personas que tartamudean pueden encontrar una contención para poder empezar a dar los pasitos importantes en este camino, porque finalmente la familia, el entorno de apoyo, el entorno emocional para la persona que tartamudea es uno de los puntos claves en el trabajo de tartamudez, ¿no? Eso. A ver si alguno de ustedes quisiera leer otra pregunta, que vemos que van A por ahí. ver, voy a leer la última, que es la que me sale a mí. Fátima nos pregunta algunas estrategias básicas que nos puedan compartir. Estrategias fonoaudiológicas, me imagino, que no es tan sencillo como mencionarlas y decir ya. O sea, requiere comprender bien de dónde surge la tensión, de qué tipo de repeticiones, qué tipo de bloqueos tiene, pero sí me gustaría comentarle a Fátima que las estrategias fonoaudiológicas son uno de los puntos de trabajo más fáciles, entre comillas, para la persona que tartamudea. El reto está en poder utilizarlas en esos momentos complicados en el día a día. Ujú. Ahora estaba yo haciendo un barrido de todas estas preguntas que tienen que ver con intervención, con sugerencias, con todo lo que mencionaba Angélica de los casos puntuales. Y ahí yo quizás podríamos explicar un poco, chicas, em, cómo es la intervención de la tartamudez, porque en el fondo la tartamudez, en su origen, se sabe que tiene una base neurobiológica, es decir, el cerebro funciona de una forma distinta, tiene diferencias anatómicas mínimas, obvio. No es algo que uno diga, oh, quien tartamudea es completamente distinto su cerebro, su forma de pensar, no. Es solamente, eh, son diferencias funcionales muy pequeñas en lo que tiene que ver con el control de la fluidez del habla. Y cuando nosotras pensamos en eso, nos vamos dando cuenta que en realidad el signo primario de la tartamudez es esta traba que aparece, estas disfluencias típicas de la tartamudez. Ese es el signo primario de la tartamudez y así aparece en edades muy tempranas. Como les mencionaba, el niño o se bloquea o prolonga sonidos, repite sílabas, repite palabras de una sílaba. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando esto empieza a persistir en el tiempo y el niño tiene una predisposición a seguir tartamudeando, como el niño empieza a tener esta conciencia, esta noción de que hablar no es tan fácil,
empieza a poner un poco de esfuerzo al hablar y se empieza a esforzar por sacar las palabras de una forma más fácil, entre comillas, porque es el recurso que tiene en ese momento. ¿Ya? Además, como también mencionamos, a veces los papás les dicen respira, tranquilo, cálmate, y lo único que hace esto es incrementar el desagrado de los momentos de tartamudez, generando una reacción física que son los concomitantes físicos, ¿ya? Cuando uno entiende así la tartamudez, empieza a darse cuenta que quizás las terapias que antiguamente, o que uno encuentra muchas veces en bibliografía, o algunas personas siguen profesando, por decirlo de alguna forma, se basan netamente en lo que es relajación y respiración, como si los patrones, o sea, los procesos motores básicos del habla fueran los alterados. Pero como sabemos que hay una base neurológica, entendemos también que hay como una coordinación motora que se ve afectada. No es un problema de los órganos fonoarticulatorios ni del sistema respiratorio. Entonces, el tratamiento fonoaudiológico lo que va a ayudar es a facilitar el suavizar estas disfluencias que aparecen en el habla. Pero también Angélica puede complementar respecto de qué otros aspectos es necesario practicar, porque no es solamente trabajar el habla y que repite y hace esto otro, dilo de esta manera, dilo de esta otra forma, sino que estamos frente a una persona que tartamudea, una familia que vive la tartamudez, y hay otros recursos que sí o sí tenemos que desarrollar como terapeutas. Sí, de hecho, bueno, definitivamente, como comentaba Ana Karina, no podemos darle todas las herramientas para que la persona tenga fluidez, por así decirlo, en nuestros casos, pero hay un factor muy importante que también es el ámbito de la aceptación, y ello también va a requerir terapias, ya sea psicológicas, en caso sea necesario, o también se puede ir trabajando desde, bueno, con la terapeuta de habla, porque definitivamente podemos darle muchas herramientas al usuario. Podemos, por ejemplo, enseñarle a hacer que la cancelación, la tartamudez voluntaria, mil herramientas, pero si la persona no se acepta a sí misma, entonces en verdad es el objetivo que solamente la persona sea fluida. Lo que queremos no es que sea una persona feliz y que mejore su calidad de vida. Entonces ese ámbito también es súper importante trabajarlo y ver todos los pensamientos que tiene la persona, las actitudes que tiene la persona, los sentimientos. Ello también es súper importante en terapia. De hecho, eso, bueno, se suele ver bastante en jóvenes que puede que hayan tenido varias experiencias negativas, o a veces en edades más tempranas en el colegio, por el bullying, y etcétera. Entonces, van a haber diferentes tipos de intervención. Por ejemplo, si un niño está siendo víctima de bullying en el colegio, la psicóloga del colegio junto a la terapeuta va a tener que abordar ese tema. Eso también es otro mundo, como que afrontar el bullying en la escuela para la persona con tartamudez, porque puede ser muy difícil. La persona se quiere defender del acosador y tiene una repetición cuando le está respondiendo, entonces puede generar más burlas en su contra. Entonces, es el tema de intervención es bastante amplio, bastante delicado también, porque no se trata de dar estrategias, porque cada usuario va a necesitar estrategias que se adapten a sus necesidades. Entonces, no es como que, sí, usen esto y todos pueden usar eso, porque es bastante irresponsable. Hay que ver cada caso, ver qué estrategia necesita cada persona, porque igual las estrategias o la forma de trabajo que sea con un niño de 4 años no va a ser la misma con un chico de 20, por ejemplo. Entonces, eso también es súper importante de tomar en cuenta. Sí, es ahí donde vemos la importancia de conocer la tartamudez,
poder acomodarnos a las características de cada persona. Lo que sí les podemos comentar es que definitivamente lo que no va a ser útil es hacer uso de praxias motoras, de utilizar el soplo, la masticación, ¿no? Que muchas veces se vienen haciendo uso de estos recursos para trabajar en habla. Ya sabemos que tanto a nivel de fluencia no es efectiva, tampoco a nivel de habla, pero vemos que muchas personas vienen trabajando así. Entonces, eso tenemos evidencia de que no hay efectividad, de que en realidad estamos perdiendo el tiempo y hay que centrarnos en otros puntos de trabajo, De ¿no? hecho, Había leído también. uy, súper breve, les comento, por los que no vieron la segunda charla, ahí hablamos sobre mitos, y muchos de ellos eran mitos sobre el tratamiento de la tartamudez. Entonces, pueden ver la segunda charla que está en el canal de YouTube del Centro de Tartamudez Perú, y ahí hay mitos de cosas que no hacer en las terapias. Diana, perdóname. Sí. No, dale. Había leído por ahí un comentario que ya no lo encuentro, ya lo perdí. Era algo así como que si de pronto tenemos un niño con tartamudez leve, es más fácil de restablecer la fluidez, es decir, va a recuperar, va a dejar de tartamudear porque su tartamudez es leve. Entonces, en realidad no es así. El grado de tartamudez no está relacionado con qué tanto puede recuperar la fluidez. No hay una proporcionalidad en ese sentido. Una persona puede tartamudear de un grado muy leve y va a continuar tartamudeando un grado muy leve toda su vida. Entonces, puede iniciarse un niño con una tartamudez muy severa y puede desaparecer en el tiempo. Entonces, no necesariamente eso está relacionado. Además, hay que complementar que la vivencia de la tartamudez también va a ser un factor importante a considerar para la intervención. A veces uno puede decir, mi hijo tartamudea poco, sí, se traba en algunas palabras, no creo que necesite terapia, pero quizás para ese niño esa tartamudez leve implique un tremendo desafío y el niño no sea capaz de leer en voz alta, el niño no sea capaz de responder en clases, y eso va mermando su autoimagen, su autoestima, sus habilidades comunicativas. Entonces, no siempre el grado de tartamudez tiene que ver con la severidad que para la persona tiene la tartamudez, y como dice Diana, no es tampoco una predicción del diagnóstico, porque hay muchos otros factores de por medio. Sí, Eso aquí también me... creo que Uy, ya. Es la La distancia hace que pérdida, nos interrumpamos. la pérdida de control que una persona que tartamudea puede sentir sobre su habla es independiente del grado de tartamudez que presenta. Y esa es una de las características más complicadas para la persona que tartamudea. O sea, poniéndonos en su lugar, el no poder controlar la manera en la que hablas es algo bastante complicado. Entonces, a veces uno puede escuchar a la persona que tartamudea con una tartamudez muy leve o a veces no lo percibimos. Esto no quiere decir que esta persona no le esté pasando mal, entre comillas. O sea, se le está complicando algo que sí, en su sentir es muy difícil, es muy complicado y hay que darle la importancia que se merece. Porque como nos menciona Ana Karina, a veces los padres creen que no, porque ni siquiera se le nota. Es probable que no se le note, pero cómo lo está sintiendo esa persona, este es otro tema, otro mundo totalmente aparte y hay que darle la importancia que tiene. ahora nos quedamos todos en silencio. Por lo menos unos 5 segundos después de que cada alguien termina de hablar, porque si Para no no... interrumpirnos. Yo iba bueno, con lo que mencionaba hace unos minutos, ya me confundí si fue Ana Karina o fue Diana, pero esto de, bueno, los padres que a veces no saben si ya llevarlos a terapia, y justo vi una pregunta que otra vez ya no puedo ver todas las preguntas, no sé por qué, pero justo recuerdo que leí una que decía cuánto tiempo los padres tienen que esperar hasta llevar a su niño a consulta. Y nosotros, tanto como Diana, como Ana Karina, como yo, y los equipos de trabajo que hay detrás de cada una, siempre decimos de que no hay que esperar. Incluso yo recuerdo que haber escuchado varias veces que lo recomendable es esperar como que 6 meses, y si luego de 6 meses sigue, entonces ya hay que llevarlo a consulta, pero eso es bastante
relativo también, porque puede ser, por ejemplo, una madre que ella diga que tiene 6 meses, pero en verdad el niño tartamudea hace un año. Entonces nosotras siempre lo que recomendamos es cuando el niño empieza a tartamudear, el niño, la niña, es importante llevarlo con un terapeuta de habla, con un fonoaudiólogo, que es la persona que va a ver si hay, si tiene repeticiones, bloqueos, prolongaciones y todas las características de la tartamudez y empezar el tratamiento más allá del diagnóstico. Así es, ¿no? La importancia de darle los recursos que está necesitando esa familia y ese niño o niña en ese momento. O sea, lo que nos importa es que se pueda comunicar con comodidad. O sea, en ese momento yo no voy por un diagnóstico. Como especialista tengo que centrarme en darle a esa familia esa facilidad para que el niño se comunique cómodamente. Entonces, por eso mencionaba que el diagnóstico es importante, pero hay que centrarnos mucho en por qué está pasando en ese momento la familia, para poder trabajar en el momento sobre eso. Ujú. Ahora, como para ir dando algunas ideas respecto de lo que es la intervención, como han preguntado harto, de la intervención temprana, si nos tomamos de esto mismo, no hay que esperar. O sea, el niño empieza a tartamudear, los papás se preocupan y hay que hacer caso a la preocupación de esos padres. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer como intervención? Es observar cómo es la dinámica comunicativa e intentar que el niño o niña se sienta mucho más cómodo al hablar. ¿Cómo? Lo que ustedes probablemente han leído en la literatura y ustedes pueden encontrar información tanto en Fluir Más como en el Centro Especializado en Tartamudez, en la Fundación Chilena de Tartamudez, en la Fundación Española. Existe mucha información a la que pueden acceder como guías para darse cuenta de la importancia de disminuir la demanda comunicativa en este niño o en esta niña al inicio de la terapia. Por lo general, en un inicio la terapia se centra en la modificación del ambiente, de los padres, pero esto no quiere decir que no exista un trabajo un poco directo con el niño. Ya ahí también hay algunas otras cosas súper importantes que depende de los autores también, va a ir variando, pero siempre uno va a hacer una intervención preventiva en caso de que piense o sospeche de la persistencia de una tartamudez. A veces si el niño llega tartamudeando, lleva una semana, no podemos decirle a los padres, sí, es tartamudez, va a seguir tartamudeando toda la vida, pero es una posibilidad. Entonces tenemos que ser honestos y decir, bueno, tenemos estos factores de riesgo, tenemos estos factores protectores por el momento que nos van a ayudar a mejorar la fluidez de este niño. Y si hay historia familiar de tartamudez, la probabilidad es que persista en el tiempo, es mayor. Y ahí uno empieza a tirar líneas. No tenemos certeza, sobre todo en primera infancia, por lo menos, entre los 2 y los 4 años. Luego, cuando ya la tartamudez aparece, y quería mencionar porque alguien dijo, la tartamudez de un niño o alguien iba, venía, pero ahora que tiene 8, se estabilizó. Quedó. Así es la tartamudez. Es muy variable en sus Principales inicios, características. muchas veces, y luego se queda y no se va más. Sí, he visto que han preguntado mucho algunos familiares, creo, de niños o adolescentes que tartamudean sobre qué es lo que se puede hacer en casa. Entonces, la información está en realidad, ¿no? Pueden buscarla, pero me gustaría mencionarla de manera rápida para que no se queden así en nada. Lo que como familiares, como padres principalmente podemos hacer es, uno, escucharlos. Escucharlos a toda costa. Así yo esté ocupado, así se esté demorando mucho, lo principal que tengo que hacer es escucharlo y ponerme a mí mismo como papá, como mamá, el reto de aprender a escuchar, de realmente centrarme en qué es lo que me está queriendo contar mi hijo y prestarle atención a eso. Eh, Aprender a escuchar es una de las cosas más complicadas que hay. En realidad todos como personas tenemos el reto de aprender a escuchar porque estamos acostumbrados a
escuchar para responder, pero no escuchar para compartir. Entonces, como papá, lo que tenemos que hacer es aprender a escuchar, darle ese tiempo para que este niño o esta niña termine de decir lo que tiene que decir. Acompañado en esta actitud de escucha, tiene que estar mi tranquilidad y la calma que yo quiero transmitir, ¿no? Lo que solemos hacer es dar las recomendaciones de cálmate, respira, piensa lo que vamos a decir, lo que vas a decir, porque queremos transmitirle calma. Pero muchas veces estas recomendaciones son totalmente contraproducentes. Entonces, si queremos transmitirle calma, lo vamos a hacer con nuestra actitud y la postura que vamos a tomar como papás. Evitar mirarlos con angustia, con ansiedad. Entonces, es todo un reto, no es sencillo. Quizás para nosotros como especialistas que estamos acostumbradas puede ser sencillo, pero para un papá es todo un reto, es un trabajo que no va a ser de un día para el otro. Pero cuando tenemos bien en claro qué es lo que queremos y por qué lo queremos, cada vez es más fácil ir adquiriendo estas habilidades. Finalmente son habilidades que no todos tenemos. Para algunas familias van a ser más fácil, para otros va a ser más difícil, pero ahí está, hay que trabajarlas y siempre podemos mejorar un poquito en nuestras habilidades de escucha. Entonces, básicamente es eso, como papás, aprender a escuchar, darles el tiempo de terminar, no completarle las palabras, transmitir la calma que queremos, pero desde nuestra postura de escucha. Y las demás las van a encontrar en la literatura porque hay un montón en realidad. Sí, y justo ahora que estamos, bueno, todos en casa, también podemos encontrar varios conversatorios, varias charlas gratuitas, en donde también es una buena oportunidad para poder aprender un montón sobre ese tema. Una mamá o alguien, no recuerdo, preguntó si el tratamiento fonoaudiológico es recomendable para la tartamudez. ¿Qué dicen ustedes, chicas? Obvio. Por supuesto. De todas maneras, lo que se ha estado haciendo en Perú al menos, creo que en Chile también en algún momento nos comentó Ana Karina, es derivar este trabajo a los psicólogos como primera instancia. Entonces, en realidad el trabajo debería estar de base del fonoaudiólogo para poder darle estos recursos que necesita inicialmente. En algunos casos, en muchos quizás, cuando hablamos de ciertas características del usuario, puede que necesite también una intervención extra, una intervención psicológica, pero sí, el fonoaudiólogo, el terapeuta del lenguaje, lo primero que va a hacer es, por ejemplo, cuando hablamos de niños pequeños, es que estos papás sepan qué es lo que está pasando. En niños pequeños el trabajo es diferente, pero sin un papá que esté informado y que sepa qué es lo que pasa con su hijo, no vamos a poder hacer mucho. Entonces, es necesario que un terapeuta de lenguaje lo oriente, lo informe para que el papá sepa qué hacer. Cuando hablamos de niños más grandes que ya tienen más recursos para utilizar técnicas y estrategias, ahí el trabajo pues es mucho más directo, más de plano con el terapeuta de lenguaje. Entonces, el niño va a tener, se le va a enseñar estos recursos acompañado de otras cosas más, porque el trabajo, siempre lo mencionamos, va mucho más allá de las estrategias y de las técnicas, va mucho más allá. Pero sí, también son importantes para poder darle la facilidad de comunicar y de hablar. Entonces, definitivamente nosotros recomendamos que busquen un fonoaudiólogo que conozca de tartamudez. Había leído también que preguntaban, ¿cómo sabemos si este fonoaudiólogo conoce, está actualizado? Entonces, creo que la mejor forma es preguntarle ¿cuándo ha sido la última vez que ha ido a un curso de tartamudez? ¿Ha llevado algún curso de especialización? ¿Ha llevado algún diplomado? ¿Dónde se está formando? Uno como papá está en todo el derecho de poder interrogar al especialista, y el especialista también está en la obligación de dar esta información al padre o a la madre de familia. Uno como papá no debería avergonzarse, y el especialista debe tener toda la apertura para que este papá se sienta tranquilo y mencionarle cuál es su formación. Al respecto, a mí me interesa mucho informar quizás hay chilenos aquí conectados, pero es importante que nosotras en nuestra malla curricular de pregrado universitaria no tenemos una profundización tan grande en la infinidad de diagnósticos que hay, y uno de ellos es la tartamudez, porque la tartamudez afecta al 1% de la población. No es tan frecuente como otros diagnósticos probablemente, y en la universidad se le da prioridad obviamente a lo más frecuente. Respecto de la tartamudez, es tremendamente importante entender qué es, cómo funciona,
para poder realizar un tratamiento fonoaudiológico efectivo, porque si yo me centro, como en algunas preguntas que he visto acá, ya no me acuerdo dónde, pero leí algunas preguntas que decía, ¿cómo lo hago con un niño que se está bloqueando al decir una palabra? ¿Por qué ese niño se bloquea? ¿Por qué se bloquea? Ahí es donde nosotros tenemos que entender en profundidad cómo es la reacción de la persona al tartamudeo y qué está a la base de ese esfuerzo que la persona empieza a hacer por tratar de sacar una palabra. Entonces no basta con decir, ya, ahora suelta y sigue hablando. O ahora dilo con más aire. No, porque hay emociones, hay pensamientos. Es un, ¿cómo decirlo? Es un engramado, o puede llamarse así, como muy complejo para poder entender cómo es la secuencia que ocurre en cada persona que tartamudea, además de reforzar, como decía Angélica, cada persona que tartamudea es un mundo de diferencia. O sea, son todos distintos. Todas las personas tartamudean distintas y han tenido experiencias personales con la tartamudez muy diferentes. Entonces, es tremendamente relevante buscar a profesionales que estén especializados y también como colegas a quienes no tienen una formación actualizada en tartamudez, el derivar, porque las personas lamentablemente llegan después de mucho tiempo frustrados porque dicen, mi tartamudez es la peor porque nada la arregla, no puedo mejorar mi fluidez, y han estado en fonoaudiólogos desde los 3 años y llegan a los 20 recién a consultar a un especialista. Entonces es muy importante el tener una formación más acabada y como padres buscar, en internet tenemos un montón de información, pero también preguntemos, veamos no sé, la historia, el currículum de los profesionales. Creo que eso es algo súper importante para poder confiar la salud y el bienestar de nuestro hijo. Y creo que también es súper importante saber, yo sé que puede ser un poco, ¿cómo decirlo?, controversial, o puede sonar un poco duro decirlo, pero es importante saber de que para empezar a atender casos de personas con tartamudez hay que haber estudiado previamente tartamudez. Muchas veces he escuchado comentarios como, me acaba de llegar un chico, voy a comprarme un libro para ver qué hago. Y no, hay que, es verdad, haber estudiado el tema, y porque las personas que tartamudean, como siempre digo, las personas que tartamudean y sus familias se merecen un trato basado en evidencia científica y un trato justo. No que tengan que pasar por 50 terapeutas a lo largo de su vida buscando a alguien que lo pueda ayudar. Entonces, eso también es súper importante. Hay que formarnos antes, estudiar sobre el tema, y cuando ya tenemos las bases teóricas, ya vamos a poder intervenir. Por ejemplo, yo no estudié fonoaudiología ni terapia de habla, yo estudié psicología. Entonces, por más que yo sepa mucho sobre la intervención fonoaudiológica, yo no voy a dar las terapias porque yo todavía soy una psicóloga. Entonces, eso también es súper importante, y también respetar los espacios de trabajo de cada uno, creo. Uh-huh. No quiero dejar pasar 2 preguntas. Ya, primero voy a hacer una general, la voy a dejar volando. Denme un segundo. Que dice, espérense, la estoy buscando. 5, 4, Dice, 3. antes se decía que la tartamudez no se curaba, solo se controlaba. ¿Todavía es así o ha cambiado el paradigma? Como decíamos en un principio, la tartamudez es una condición. Entonces, no es necesario curarla porque es una forma distinta de hablar. Pensándolo así, obviamente para quien tartamudea no es tan simple, pero si lo vemos y consideramos que el tener el pelo negro, los ojos café,
es parte de nuestras características, también la tartamudez es una de nuestras características y no la vamos a curar ni resolver porque no es el objetivo tampoco. Lo importante es aprender a vivir sanamente con ella, tanto la familia, el niño, el adolescente, el adulto, todos. Entender la tartamudez como algo de la neurodiversidad también que existe en todo el mundo. No sé, Diana, si quieres comentar algo o doy con la pregunta que quiero, que me preocupa. Ay, yo sí quisiera comentar algo, Diana, no sé si tú también. No. Muy bien. Honestidad ante todo. Bueno, sí, de hecho también, justo esto que comentabas, Ana Karina, de la pregunta que habías leído, me hizo recordar que hoy día, por ejemplo, tuvimos una reunión con las terapeutas por Zoom, evidentemente respetando el estado de emergencia, y hablamos sobre la terminología que se usa. Entonces nosotros desde el centro, y bueno, estoy segura que Ana Karina también desde Fluir Más, usamos, tenemos mucho cuidado con la terminología que usamos. Por ejemplo, más que vencer la tartamudez, más que derrotar la tartamudez, más que eliminar la tartamudez, más que superar la tartamudez es parte nuestra. Y bueno, ahora lo hablo como persona con tartamudez. Entonces, no es algo que vamos a vencer porque es un mal horrible. Claro, puede ser complicado, es verdad, nos puede traer momentos difíciles, es completamente cierto, pero hay que aceptarla. No es fácil, se necesita acompañamiento terapéutico, no sucede de una semana para la otra, toma tiempo, puede tomar años como fue conmigo, pero entonces también desde los enfoques con los que trabajamos es que sí, si bien la tartamudez al no ser una enfermedad no existe una cura, sí se puede, bueno, sí existe tratamiento, pero también hay que tomar en cuenta que si bien las estrategias pueden ayudar mucho a la persona que tartamudea, las estrategias no curan. Entonces, eso es súper importante de también tomarlo en cuenta antes de iniciar una intervención para ver también el tema de las expectativas que pueda tener la persona en consulta. Ahora sí, Ana Karina, perdóname. Sí, lo necesito. Lo que pasa es que hay un usuario, alguien llamado Prekinder, y dice, la tartamudez en niños mayormente es algún problema psicológico, problemas de los padres en el hogar o algún abuso sexual. Por eso es recomendable derivar a un psicólogo especializado en niños. Eso no es cierto. ¿Y por qué me preocupa? Porque la persona dice prekinder, ¿ya? O sea, me imagino que es una persona que se dedica a la educación preescolar o que tiene relación con niños. No sé si alcanzaste a llegar al inicio de la charla. Puedes ver también las que están grabadas en el sitio del Centro Especializado en Tartamudez en YouTube para derribar mitos y todo, pero queremos que se entienda la tartamudez en su origen es neurobiológica, no es un trastorno psicológico. No podemos descartar en ningún niño, tartamudeo o no, que haya violencia en el hogar, algún abuso sexual, eso no tiene nada que ver. Puede existir también junto con la tartamudez, pero la tartamudez no tiene una base psicológica. Lo importante es derivar a un fonoaudiólogo especializado o a un terapeuta del lenguaje especializado en tartamudez. Eso es lo primero. Y obviamente en caso de que haya sospechas de algunas otras dificultades, uno deriva a psicólogo porque no es nuestro campo de acción. Pero sí me importa mucho el que no dejemos pasar el tiempo dándole indicaciones a los padres, a las familias, incompletas y sin fundamento. La tartamudez no es psicológica. Quería decirlo, gracias. Y hay Muchas que tener gracias. mucho cuidado con eso, porque yo como padre me voy a un terapeuta, quien me puede mencionar que como padre estoy cometiendo algún abuso o alguna falta contra mi hijo, entonces va a ser muy complicado que yo tenga apertura a, quizás opto por ya no ir a más especialistas. Hay que ser muy responsable con este tipo de comentarios, sobre todo si tenemos formación como terapeutas o como fonoaudiólogos, ¿no?
La familia es un tema bastante sensible en cualquier tipo de trastorno, cualquier tipo de intervención, pero tengo que tener mucho cuidado con lo que asevero o no, porque esto, como lo dice Ana Karina, no es así, no hay una relación, no tiene nada que ver con abuso, con maltrato infantil. Puede estar o no como en cualquier otro caso, pero no es algo que sea inherente a. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con este tipo de comentarios, sobre todo si trabajamos con niños y con familias. Ujú. Sí, porque, bueno, leyendo más comentarios de la terapeuta del lenguaje, menciona también de que algunos niños pueden dejar la tartamudez y como comentábamos, este, no se sabe quiénes sí y quiénes no. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y esto me acuerdo que lo comentaba en la primera charla con las expectativas que se le crea a los padres y se entiende porque si viene un terapeuta y me dice, supongamos que soy madre, me dice como madre, voy a cuidar, voy a curar y quitar la tartamudez de tu hijo, la madre en su desesperación puede ir con ese especialista y pues no se sabe quiénes pueden dejar de tartamudear y quiénes no. Y no se sabe ni aquí ni en Estados Unidos, que es el país que tiene más investigaciones en el área, ni en ningún lado del mundo. Entonces, que se tiene que intervenir, sí, pero siempre también hablando con evidencia científica y lo que dicen los últimos estudios. Ujú. Además de la culpa que le puedo generar a la familia al hacer este tipo de comentarios. O sea, la familia de pronto puede que haya, no sé, si hablamos de una mamá que a veces es muy exigente, de un papá que es muy controlador, terminamos cargándolos de culpa y piensan que por culpa de ellos su hijo tartamudea, cuando esto no es así. Ya de por sí, los familiares de los niños que tartamudean o los adolescentes que tartamudean cargan con mucha culpa. Los padres y las madres cargan con mucha culpa. Entonces, este tipo de comentarios lo único que hacen es perpetuar estas ideas erradas que terminan complicando más la situación emocional de muchos padres y muchas madres. Entonces, descartado totalmente eso. Ujú. Sí, hay muchos especialistas que necesitan, bueno, no me refiero solamente a terapeutas de lenguaje, sino los médicos, los profesores también. Por ejemplo, algo que me pasó justo antes de la cuarentena, fui al médico y bueno, le comenté al médico que tenía tartamudez y el médico me mandó un examen de oído porque seguro tenía algo en el oído que estaba haciendo que yo tartamudeara. Y bueno, felizmente yo sé sobre el tema. Entonces yo sabía que eso no es cierto, que no hay un examen de oído que pueda ver si tengo algo en el oído que me haga tartamudear. Pero hay mucha gente que no sabe. Entonces es importante aprovechar los espacios que tengamos. Yo tuve una conversación con el doctor y le tuve que explicar y al comienzo se molestó porque no me creía, decía, no, pero ¿quién eres? Tú eres terapeuta. Entonces hay que tener bastante apertura también a la nueva información que viene, porque los conocimientos siempre cambian. Nosotros, por ejemplo, podemos estar diciendo algo ahora, pero probablemente en 10, 20, 30 años, cuando tenga 50 años, eh, los conocimientos van a ser otros y todo lo que he estudiado hasta ahora se va a cambiar posiblemente. Entonces hay que estar siempre abierto a los nuevos conocimientos y todo ello porque hay que estar actualizados. Claro, y siempre estar Se actualizándose. imaginan de acá a unos 10 años mencionando, no, en realidad el uso de praxias, ¿no? El masticar Es, galletas, como mencionó Angélica, es necesario para la rehabilitación de la fluidez. Entonces, vamos todos a practicar nuestras praxias. ¿De dónde sabemos? No sabemos, nada está dicho. Todo es claro. variable. Aquí yo quería hablar también de Marjoriet León. Nos pregunta, trabajando en un colegio tuve el caso de un adolescente que nunca había tenido tartamudez hasta que un día tuvo un susto muy fuerte y decía empezar a tartamudear desde entonces. ¿Puede pasar eso? Puede pasar, puede pasar. Sabemos que la tartamudez en el DSM-5 la encontramos como trastorno de la fluidez de inicio en la infancia, que suele darse entre los 2, desde que el niño comienza a hablar, y los 11 años aproximadamente.
pero frecuentemente se da entre los 2 y 5 años, pero eso no quita el hecho de que pueda darse más tardíamente, a los 9, a los 10, a los 11, con los cambios hormonales en la pubertad, entonces algo que es posible también. Ujú. Sí, y también por otro lado, dependiendo de la edad y de la historia, porque también tenemos la tartamudez psicógena, por ejemplo, que ese es otro tipo que se da, pero en las personas más adultas y con ciertos rasgos de personalidad. Entonces, es importante siempre, más que llegar y hacer un diagnóstico, el tener la historia clínica, tener la evaluación especializada, porque es lo que nos va a dar luces de lo que realmente puede estar pasando en esta persona. Entonces, sí puede pasar, pero hay que determinar si correspondería a una tartamudez del desarrollo, propiamente tal como la que hemos estado hablando, o tiene otro origen. También el consumo de drogas produce tartamudez. Chan, chan. Ah. Lo que pasa también muchas veces es que a veces el padre o la mamá o el familiar no se ha dado cuenta que su hijo tartamudeaba porque lo hacía de una manera muy leve. Entonces Eso es una muy tartamudez muy leve cierto. puede pasar desapercibida. Y de pronto llega un momento que por factores X comienza este niño a agravar más su tartamudez y recién allí es donde se da cuenta que tartamudeaba. Dice, mira, recién a esta edad empezó a tartamudear. No fue así. Siempre tartamudeó, o bueno, desde cierta edad, desde la infancia tartamudeó y recién ahora se hace más evidente. Eso también puede pasar. Ujú. Y pasa muy frecuentemente. De hecho, Sí. como dato anecdótico, muchas veces, yo sé que también Angélica y Diana lo han visto probablemente, llegan padres muy preocupados porque su hijo tartamudea y uno empieza a preguntar, ¿y hay antecedentes familiares de tartamudez? Y el papá o la mamá dicen, yo tartamudeo. Y la pareja nunca se había dado cuenta, nunca lo había Sí. visto. Y ahí también puede ser por distintos factores. Puede que sea una tartamudez muy leve o algo que preguntaban delante también. Ahora me acordé. Hoy que estoy dispersa, lo siento, pero es que me acordé de otra pregunta. que Tartamudez y habla- TDAH, Ana Karina. Lo siento. Lo que pasa es que preguntaban por la tartamudez encubierta, pero no pusieron ese nombre, oculta. Bueno, también puede pasar la tartamudez, y por eso es tan importante aprender y entender cómo es la tartamudez, porque también existen otros diagnósticos muy relacionados con la tartamudez. Alguien preguntó por alguien que puede hablar muy rápido y tartamudear. Por lo general, esta dificultad tiene otro nombre, que es el cluttering, ¿cierto? Y tiene otro tipo de intervención. Puede ser tartamudez y cluttering, además. Y también lo otro que es la tartamudez encubierta, que es una tartamudez donde la persona ha sido tan hábil durante toda su vida para ocultar lo que le pasa, que vive evitando trabarse y su fluidez es perfecta, pero la persona sabe que se traba y lo pasa mal. Entonces, así de diverso y de apasionante es este tema, porque uno nunca termina de aprender y de ver cosas nuevas, cada persona es un mundo, etc. Y eso también me hizo recordar, había una pregunta que ahorita no la puedo ver, pero que las perdí del inicio, que era el tema de la atención en los, bueno, era una pregunta sobre la metodología de las terapias online, y comentaba de que era muy difícil mantener a los niños concentrados, vamos a decir esa palabra, en la pantalla. Y bueno, de hecho, con cualquier niño puede ser complicado. En el caso de los niños con tartamudez, justo también lo comentábamos en alguna de las charlas anteriores, que en los niños hay un alto porcentaje, casi el 50%, que tienen indicadores de un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, un TDAH. No que tienen TDAH, pero que tienen algunos indicadores. Entonces, evidentemente, hay que ver también mucho ese tema. Lo que se suele hacer es, bueno, si una sesión dura 50 minutos, se puede dividir una sesión en 2 días. Esa es la metodología que trabajamos nosotras. Seguro Ana Karina también, porque veo que me está sintiendo con la cara. Sí, absolutamente. Hay un montón de posibilidades de modificar. Lo primero es bajarle un poco el estrés a los padres, porque también los papás, cuando son niños muy pequeños, creen que el niño tiene que estar sentado frente a la pantalla
la hora entera. Y en mi opinión, yo prefiero empezar a jugar con el niño, trabajar con el niño, la niña, y cuando ya el niño se aburra, yo le digo a los papás, déjenlo, que vaya a dar una vuelta, aprovecho de reforzar a los papás, y luego el niño vuelve a jugar otra vez. Entonces, en realidad hay que ser flexibles y no perder el objetivo de la terapia. El objetivo no es que el niño esté atento, sino que se aprendan estrategias. Y eso es súper importante. Me acordé de otra pregunta. ¿Ven? Si la dispersión es lo mío. ¿Será porque es fin de semana o no? Soy siempre así. Las chicas que me conocen darán fe de eso. Bueno, me acordé de una pregunta en donde alguien mencionaba que la tartamudez se podía aprender. Era una conducta aprendida por imitación. Y eso es absolutamente ¿Era una falso. pregunta o era una aseveración? Creo que era una aseveración. Mira, la voy a buscar ustedes mientras hablen. Eso es falso. Bueno, es muy, muy falso. Yo reto a la persona que ha aseverado eso, si ha sido así, si no para comentarle, para conocer un poco más, que es muy complicado para quienes no tartamudeamos poder imitar la tartamudez. Si retamos en este momento a todos a que se presenten o cuenten a qué se dedican, teniendo una cantidad X de bloqueos en su habla y en ciertas palabras, el ponerte a pensar cómo vas a decir cada palabra, con qué tipo de disfluencia, cuánta fuerza le vas a poner, si de pronto hay tensión en esto, es muy difícil. Para quienes no tartamudeamos es muy difícil, no es fácil de hacer, de imitar. Para un niño va a ser mucho más complejo, entonces no es posible que un niño esté tartamudeando por imitación. Está tartamudeando porque, bueno, pues está teniendo algún desfase, ¿no? En su habla. Ahora, a veces estos comentarios yo los he recibido dentro de la familia. Tiene un primito que tartamudea, entonces él le está imitando. Entonces allí ya entran a tallar otros factores más importantes, ¿no? Como el factor genético. Por allí vemos que se está inclinando por otro lado, no por el tema de imitación, sino por la carga genética que puede haber en ese niño o en esa niña. Veo a Ana Karina bien concentrada No, buscando. era una pregunta, dice, una consulta de Alexandra Torres. ¿La tartamudez puede establecerse en alguna persona por haber realizado una imitación en la infancia? Esa era la pregunta. Pero la respuesta, no. No, De hecho, en realidad como es dice, complicado. es difícil. De hecho, hagan el intento quienes no tartamudean de ir todo un día tartamudeando por la vida. Es A mí me sale fácil. tremendamente agotador. No, tú no cuentas, Angélica. Sí, es totalmente agotador. Y esto sirve de Sí. ejercicio también para que entiendan de la misma manera que lo que hacemos nosotros, los que no tartamudeamos, cuando intentamos imitar una tartamudez, es relativamente similar a lo que hace una persona que tartamudea cuando hace uso de sus estrategias y sus técnicas. Y es desgastante, es cansado. Entonces sirve como Absolutamente. ejercicio para poder, ejercicio empático para comprender qué es lo que está sintiendo una persona que tartamudea en su día a día al hacer uso de sus estrategias, ¿no? Y Ujú. eso también me recuerda mucho algo que escuchaba de Scott. Yo soy una súper fan de Scott, ya, hasta él se lo dije, Scott, soy tu fan, porque sí, él comentaba algo que es súper cierto. Las estrategias, como comentábamos, sí sirven, pueden ayudar, pero también es bastante agotador usar las estrategias las 24 horas del día, los 7 días a la semana. El hecho de tener un monitoreo de nuestra habla, otra vez yo como persona con tartamudez, es bastante complicado. Entonces van a haber momentos en los que tal vez la persona no quiere usar estrategias porque está cansada, se acaba de levantar. Hoy día, por ejemplo, en la reunión que tuvimos con los terapeutas del centro, tuve muchísimas, bueno, tuve varias disfluencias, pero soy una persona con tartamudez. Es como, es parte de mí, tener disfluencias, tener repeticiones, tener prolongaciones, tener bloqueos, es parte de mí. Hay veces en las que sí, voy a usar mis estrategias, pero hay veces en las que en verdad solamente queremos comunicarnos. Y eso también es súper importante que los especialistas, los padres y las personas puedan respetar también mucho eso, porque no lo digo solamente por mí, sino que hay muchas personas con tartamudez que saben muchas herramientas, pero también esperan que su forma de hablar sea aceptada. Y eso es lo que también tenemos que hacer con ellos. Ujú.
una información, o no, más que información, hay una pregunta de Yair Dongo. Dice, si tengo tartamudez y esa es la causa por la que no encuentro trabajo, ¿tendría en mi caso sacar un carnet de discapacidad para conseguir trabajo? Muchas gracias. No, saludos, Diana, dice. Los fans, Aquí, los fans. sí, los fans, los fans. Yo creo que es un tema, de hecho ayer en una comunidad de personas que tartamudean, la comunidad chilena de tartamudez en Chile, que es nuevita, se habló del tema de la discapacidad, porque para quien tartamudea es un tema tremendamente sensible, ¿sí? Hay personas que sí consideran que la tartamudez puede ser discapacitante, hay otros que no. Y la discapacidad no tiene que ver con un diagnóstico. La discapacidad tiene que ver con cómo yo vivo y en qué me limita esto. De hecho, Scott Yarus hizo el OASES, que es esta prueba que ya está traducida en español. Yo creo que la próxima semana ya va a estar en internet para poder comprarla y hacerla y todo. Él también adaptó la clasificación internacional de funcionalidades, discapacidad y salud respecto de la tartamudez. Él hizo varios estudios y, o sea, varias revisiones bibliográficas para ver cómo adecuar la vivencia de la tartamudez dentro de este aspecto de discapacidad. Podría ser discapacitante para algunas personas cuando no pueden hablar, por ejemplo, en público y su trabajo sí lo requiera. Pero no es algo que uno diga, ah, quien tartamudea tiene una discapacidad. Porque la discapacidad se va a medir según la limitación en mi participación. Ya, por ejemplo, a ver qué ejemplo puedo dar yo de mí. Por ejemplo, yo soy pésima en matemáticas. Entonces, yo estoy limitada en participar en un curso de ingeniería. Por dos. Porque no podría. Por tres. No podría, por ejemplo. Entonces, para mí esa falta de habilidad es discapacitante porque no me permite acceder a otro tipo de aprendizaje, pero no me determina tampoco. O sea, para ciertas situaciones sí va a ser limitante, para otras no. Entonces, hay que olvidarse de que el diagnóstico es sinónimo de discapacidad. Depende de mis requerimientos como persona, mis intereses y lo que quiero hacer. ¿Ya? Así que ahí la reflexión que tengo yo personalmente también respecto de la tartamudez. Sí, para cerrar, comentarles que al menos en Cierto. Perú no está considerado como una discapacidad. Entonces, aquí es complicado, ¿no? Es distinto. Son otros los trastornos que sí están considerados como una discapacidad, pero la tartamudez no. Sí, acá tampoco, acá en Chile tampoco, pero sí en el otro extremo, que también es otra de las cosas que me gusta, que es la apraxia del habla infantil, uno puede postular a tener un certificado de discapacidad o cierto apoyo cuando uno demuestra que en realidad está limitado en ciertas funciones que son esenciales para el desarrollo de la persona. Ahora, en caso de tartamudez, desconozco si hay personas que lo han hecho, pero teniendo en consideración esa premisa de que en realidad la discapacidad es de quien la vive, podría darse el caso de que alguien pueda decir, ok, voy a postular como la tartamudez como una discapacidad. No va a ser en un 100% porque tampoco toda la participación va a estar limitada, solamente algunas cosas puntuales, pero también es algo importante que debatir porque quienes tartamudean son los que también tienen que alzar la voz, demostrar y ver un sinfín de situaciones que han vivido. O sea, esto yo lo hablo desde terapeuta, desde mi visión de lo clínico, pero obviamente cada quien tiene su propia visión y su propia respuesta al respecto. Sí. Sí, qué bueno. ¡Ay! Ya, entonces, aquí dice, Alexandra, yo de nuevo, resumiendo la respuesta, si la persona imitaba la tartamudez de un familiar en su infancia y ahora teniendo 15 años desarrolló este trastorno, puede decirse que su tartamudez se desarrolló por
el gen establecido en él y no por la imitación? Más que el gen, hay varios genes relacionados con la tartamudez, y sí, más que una imitación que produzca la tartamudez, cuando uno imita la tartamudez, no se va a quedar, a no ser que haya algo también, una predisposición de las personas, pero nunca se aprende por imitación. Cuando ocurre en las familias, es más probable que sea eso como tú mencionas. Qué bonito poder haber podido aclarar varias dudas sobre este tema que a las tres nos apasiona un montón. Y bueno, y también para finalizar, pueden encontrar los videos de las anteriores charlas que hemos dado. Están aquí en el canal del Centro de Tartamudez. También pueden visitar el canal de Fluir Más, donde también tienen un montón de videos informativos sobre tartamudez. Y pueden seguirnos en Instagram y visitar nuestras páginas web. Y bueno, estoy contenta de haber participado hoy día con ustedes. Gracias y ya nos vemos pronto. Chao. Muchas gracias y bueno, ya estaremos pronto haciendo más charlas junto a Fluir Más. Si bien estas son charlas y espacios para conversar, reírnos un poco, más que conferencias o cursos, queremos aprovechar esos espacios para conversar sobre el tema y bueno, pasarla bien también. Así que Obvio. muchas gracias y ya saben que pueden contactar con nosotros. Aquí en Perú estamos en el Centro Especializado en Tartamudez, en Chile está Fluir Más. Y bueno, muchas gracias. Chao. Nos vemos.